otro día estaba hablando con una joven, aproximadamente, aproximadamente de 25 años y me quedaba impactado de una respuesta que me daba. Estábamos sentados en un lugar con mis hermanos y Dios me permitió hacerle una pregunta. Le dije, ¿cuánto tiempo lleva en el Evangelio o en la vida cristiana? Y me dijo, llevo toda la vida. Yo nací en la vida cristiana. Y le dije, qué maravilloso haber podido nacer en una cuna cristiana. La segunda pregunta fue, ¿qué es el Evangelio? Y me dijo, la verdad, no sé. Entonces, de ahí hubo una preocupación que Dios ha puesto en mi corazón de que nuestros jóvenes tienen que ser personas que conozcan realmente la doctrina de la Biblia, la doctrina de Cristo. Por eso, cada uno de nosotros en nuestras iglesias deberíamos verificar en todas las personas, iniciando desde el liderazgo, y hacer esa pregunta, sin tener temor a la respuesta. Si hay que formar, hay que formar. Pero hagan la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Hay una sola respuesta para el Evangelio, para esa pregunta. Y es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo daba contundentemente esta respuesta. Quiero pedirle por favor a las personas que me colaboran, sea Alejita o sea el pastor Alejandro, por favor prendan sus cámaras, ya iniciamos la clase, prendan sus cámaras, muchas gracias. Adelante Alejita o el pastor Alejandro, cualquiera de los dos que me quiera apoyar con la lectura de los versículos. Alejandra, está Hola, por ahí pastor, Alejandra. buenos días. Buenos días Alejita, Dios te bendiga. Adelante, ¿me puedes apoyar con los versículos? Sí, claro, pastor. Ya un Ok. momento. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Ahora sí, pastor. Primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 1 al 4. Amén. Del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Esta claridad la tiene que tener cada persona. ¿Qué es el Evangelio? Entonces todos deberían responder que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso nada más es el Evangelio. Ahora, ¿quién cumple el Evangelio? Jesús, el Cristo. Porque solo Cristo, como el verdadero Rey, podía morir en la cruz para destruir el imperio de la muerte, para destruir las obras de Satanás. Solo Cristo podía, como verdadero sacerdote, derramar su sangre y poner su vida en expiación por el pecado. Y solo Cristo, como el verdadero profeta, podía morir y resucitar al tercer día, abriendo el camino para encontrarnos con Dios. Amén.
Entonces, cuando decimos el Evangelio es Cristo, en realidad sí, Él es el que cumple ese oficio allí en la cruz. Pero para tener más claridad y que todos tengan una misma voz, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Los niños, los más adultos, los más ancianos, todos deben tener una misma voz. En nuestra iglesia tenemos que tener muy claro qué es nuestro credo. Cada pastor debe tener muy claro qué es el credo. Si te preguntan, ¿ustedes qué creen allá en su iglesia? Entonces, pues no podemos salir como con una respuesta sin información o lo primero que se venga a la mente. No, tiene que haber algo muy definido. En nuestra iglesia tiene que haber un credo. Les voy a leer nuestro credo. Lo voy a recitar. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Cuando nosotros nos preguntan ustedes en qué creen, nosotros decimos, nosotros creemos en el Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, es decir, a nivel mundial, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese es nuestro credo. Todos los domingos nosotros recitamos nuestro credo, porque a las personas cuando se les pregunta, ¿y ustedes qué creen allá en su iglesia? Entonces nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso. Eso es bíblico. Creemos que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Eso es bíblico. Nosotros creemos que Jesucristo, su único Hijo, es nuestro Señor. Eso es bíblico. Creemos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso también es muy bíblico. Nació de María Virgen. Eso es conforme a las profecías. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. También. Fue crucificado, muerto y sepultado. También. Al tercer día resucitó entre los muertos. Mira, ahí en el credo está el evangelio que predicamos. También está. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. También lo creemos. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es muy bíblico. Creo en el Espíritu Santo. Eso es muy bíblico. La Santa Iglesia Universal. Es decir, que nuestra iglesia, nuestras iglesias tienen que ser una iglesia que mire todas las naciones de la tierra a nivel mundial. La comunión de los santos, el congregarnos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Todo esto lo creemos. Por eso decimos amén. Entonces, tienen que verificar en las iglesias de que todas las personas entiendan el evangelio. Entiendan el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es esto, mi pastor. ¿Y cuál es nuestro credo? Este es nuestro credo, mi pastor. En esto es que nosotros creemos en nuestra iglesia conforme a la obra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en ese credo deben transmitir muy bien cómo disipulan las personas. El liderazgo de la iglesia debe saber cómo disipular a alguien más. No solamente cómo traer a la iglesia a alguien más, sino cómo entrenar también a alguien más. Para eso son las 15 lecciones, las primeras, las que yo les he entregado. Una vez que se dan las 15 lecciones a una persona, entonces les compartiré también una vez que terminemos estas 27 lecciones que estoy transmitiendo aquí. La clase pasada también la di. Esta clase quiero dar continuidad y si Dios me permite dar otras clases antes de terminar, les voy a transmitir el resto de las clases. Estos son 27 lecciones que siguen después de las 15 lecciones. Entonces, las personas de nuestra iglesia tienen que saber cómo seguir el legado, cómo seguir transmitiendo este evangelio. Pero hay algo, nosotros mismos tenemos que personalizarlo. Personalizarlo. Nosotros como pastores
debemos crear el sistema para los nuevos creyentes. El sistema de formar nuevas personas. No se trata de formar muchos. Yo recuerdo que cuando a mí me invitaron a la iglesia Casa sobre la Roca por primera vez, llamaron al frente a las personas que habían venido nuevas ese día, entre los cuales estaba yo. Y habían como unos 40. Es una iglesia muy grande aquí en Bogotá. Ahí fue donde me sembraron la semillita del evangelio cuando estaba pequeño. Y entonces cuando habían esos 40, nos llevaron después del culto a una habitación. Y en esa habitación, recuerdo que había un tablero. Había como unos pupitres, ¿sí? Así se les dice, pupitres. Pupitres, ¿cierto? Había unos pupitres y nos decían, bueno, ahora que has recibido a Cristo, significa esto y significa esto. Y ahora que eres un hijo de Dios, tienes que hacer esto, esto y esto. Algo muy práctico y muy sencillo para recordar, para iniciar mi vida cristiana. Entonces, al finalizar esa clase, nos dicen, para el día jueves, los vamos a estar esperando aquí a los que quieren venir. Entonces dicen, levanten la mano, nos preguntaron, levanten la mano, quienes quieren seguir conociendo de Cristo y quienes quieren ser preparados. Entonces, todos los 40 que estaban ahí adentro levantaron la mano. Y pues yo fui uno de ellos también, yo levanté la mano porque yo quería como conocer del Señor un poquito más, ¿no? En ese entonces. Cuando me llevaron el día jueves a esa clase, de los 40 habían como 6. Solamente habían como 6. Pero lo que a mí me llamó la atención, y que eso lo recuerdo ahora, en ese momento ni siquiera pensaba en eso, me llamó la atención ahora, es de que el maestro que estaba dando la clase no tenía un corazón como que, si llegan los 40, voy a tener mucha alegría. No, el maestro con su esposita estaban allí fielmente a la hora que dijeron, y con esos 6 que llegaron estaban felices, felices. Felices, felices. Si hubiera llegado, yo recuerdo que ellos dijeron que si hubiera llegado una sola persona, igual hubieran estado felices. ¿Por qué? Porque le hubieran transmitido las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, así sea una persona que empecemos a formar, detrás de esa persona puede haber multitudes de personas que van a llegar a la iglesia. Por eso es importante darle importancia no a la muchedumbre, sino a los discípulos. Por eso es importante concentrarnos en los discípulos, ¿sí? A veces las personas se afligen porque no llegan muchos. No importa. No importa si llegan muchos. Es más, cuando llegan pocos, nos damos cuenta quiénes son los discípulos. Los discípulos siempre van a estar tomando su cruz. Los discípulos tienen el conocimiento de lo que realmente representa la cruz. Los discípulos tienen la evidencia de la resurrección de Cristo en sus vidas personales. Y un discípulo que entiende lo que es la cruz, y un discípulo que entiende lo que es la resurrección de Cristo, y un discípulo que tiene definido el evangelio en su vida, créanme que es un arma letal en las manos de Dios en contra de las obras de las tinieblas. Por eso lo más importante son los discípulos. Los discípulos deben ser formados, deben ser formados. Mis hermanos, cuando hablamos de la historia de Pablo, Pablo no fue formado simplemente como de un día para otro. Lo que pasa es que muchas personas leen las escrituras, como leer Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, y piensan que esto fue así como pegadito, lunes, martes y miércoles. No, allí en esos 3 versículos hubieron quizás miles de años que nos cuesta comprender. Hay versículos como en Génesis capítulo 4, donde dice pasando el tiempo, habla de Adán, habla de Eva, habla de Caín y habla de Abel. Y ahí esa palabrita, pasando el tiempo, entonces no vemos esa palabra y ahí pudieron haber 100 años de historia, ¿sí? Y cuando hablamos de la preparación del apóstol Pablo como discípulo de Jesucristo, él también estuvo entre los discípulos.
Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, esta es la introducción al tema que vamos a dirigir hoy. Aún no voy a dar el título, es una introducción, porque es importante que los discípulos que levantamos en la iglesia estén bien preparados. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, ese es el pasado, vamos a leerlo hasta el versículo 5, ese es el pasado del apóstol Pablo, el trasfondo de él. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Amén, muy bien. Entonces, el apóstol Pablo, su trasfondo es que él era un creyente muy consagrado, demasiadamente consagrado, pero al encontrarse con Cristo, se dio cuenta que los hombres que habían cuidado la tumba del Señor Jesucristo le habían mentido, porque habían dicho que Jesús no había resucitado, sino que alguien había tomado el cuerpo y se lo había llevado, que sus discípulos habían tomado el cuerpo. Se dio cuenta que los cristianos no eran una plaga, se dio cuenta que iba en una dirección incorrecta, y cuando tuvo esa evidencia de la resurrección de Cristo, su vida completa empezó a cambiar. Desde ese momento se convirtió en un discípulo. Empezó a recibir instrucciones. Leamos el versículo 6. Le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es una evidencia de un discípulo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, un discípulo se deja guiar, se deja guiar. Leámoslos el versículo 8, porque ya tiene un corazón. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Le metieron en Damasco. Tenía que encontrarse con alguien que le iba a transmitir muy bien las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso leamos el versículo 9 y el versículo 10. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, muy bien. Y el versículo 11, leámoslo por favor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. El hola. Entonces, Dios tenía ya todo preparado. Ananías oraba por un encuentro con los discípulos. Lo que no se imaginaba era que ese discípulo con el que se iba a encontrar era el que precisamente lo iba a perseguir a él para matarlo o para meterlo preso y ser llevado a Jerusalén. Por eso Ananías fue confrontado por el Señor Jesucristo cuando en el versículo 13 Ananías le respondió al Señor, léelo, el versículo 13, miren lo que responde Ananías al Señor. Amén. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Sigue. En Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Llegamos hasta el 16. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo
le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Pablo era ya un instrumento escogido por Dios, así como nosotros hemos sido instrumentos escogidos por Dios. No, nosotros no somos parte de la muchedumbre, somos parte de esos discípulos que el Señor Jesucristo ya tenía preparado. En el versículo 17, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el versículo 18, Pablo fue bautizado, todo el proceso que tiene que pasar un discípulo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y estuvo en el versículo 19, estuvo siendo discipulado, estuvo entre los discípulos Y que estaban en... habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Pablo recibió un discipulado, fue entrenado, se le transmitió bien las enseñanzas. Pablo tenía que transmitir esas enseñanzas de la manera que Jesucristo necesitaba que fueran transmitidas. Por eso levantó muy bien los discípulos. Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 18, versículo 24, allí vemos dos de los discípulos de Pablo que transmitían muy bien las enseñanzas que Pablo también les transmitía. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, discípulos del Señor Jesucristo que Pablo había instruido. Dice que cuando a Priscila y Aquila le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, Ananías transmitió muy bien el mensaje a Pablo. Pablo transmitió muy bien el mensaje a Aquila y a Priscila. Pero Pablo, en esa preparación y en ese crecimiento espiritual, no estuvo solo. Tuvo un mentor que estuvo dispuesto, escuchen aquí, tuvo un mentor que estuvo dispuesto a dar la vida por Pablo. Tuvo un mentor que estuvo dispuesto a aguantarse a Pablo. Tuvo un mentor que estuvo dispuesto a que le salieran canas, sin importar cuánto tendría que padecer también para que Pablo fuera formado y para que Pablo cumpliera la misión que Dios le había establecido. ¿Quién fue ese mentor? Bernabé. Quiero que presten mucha atención, por favor, a este mensaje, porque este mensaje le va a dar ciertas herramientas para que usted pueda entender en qué dirección tiene que ir con sus discípulos. Entonces, Pablo, antes de escribir las epístolas paulinas, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Se le apareció el Señor Jesucristo, tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, fue lleno del Espíritu Santo, estuvo entre los discípulos y después predicaba a Cristo porque le fue transmitido muy bien el mensaje. Entonces, en nuestras iglesias nosotros tenemos que verificar que el equipo de trabajo que nosotros tenemos pueda transmitir muy bien el mensaje, pueda transmitir muy bien las enseñanzas del Señor Jesucristo, para que cuando hayan deficiencias en la enseñanza de alguien, ellos mismos puedan corregir a las personas que enseñan con amor y con cariño, sin hacerlos quedar en vergüenza, sino aparte, como lo hacía Aquila y Priscila, con Apolos. Aparte de eso, los discípulos que nosotros levantamos tienen que ver nuestro corazón, para que ellos mismos empiecen a ser iguales. Dice
en el versículo 20 de Hechos capítulo 9 que Pablo enseguida predicaba a Cristo. Y en el versículo 22 dice que se esforzaba mucho más se esforzaba y demostraba allí por las escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces en el versículo 23, vamos a leerlo alejita, del versículo 23 al versículo 27, vamos a leer cómo Pablo empieza a tomar decisiones solo como discípulo. Tenía que ya ponerse bajo sujeción a la autoridad, pero él quería entrar y salir como quería, hacer lo que quería, y eso empezó a causar problemas, pero tuvo que haber un mentor que lo guiara y que estuviera dispuesto a formarlo. Leámoslo, por favor. Hechos 9, 23 al 27. Sí, sí. Ok. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en el 27, en el versículo 26 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Qué hacía Bernabé? Bernabé empezó a recomendarlo. Des en cuenta que desde el versículo 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces ya Pablo se estaba metiendo en problemas por predicar el evangelio. Tenía un corazón bello, maravilloso, quería predicar a Cristo en todas partes, así como cuando una persona recibe a Cristo y entra en ese primer amor, quiere llevar a la iglesia a todo el que se le atraviese por delante, ¿sí? Pero cuando no hay formación, empieza a enviar a todo el mundo para el infierno. Cuando no hay formación, empieza a hacer las cosas de una manera incorrecta, y eso lo que empieza a generar es problemas. Hay problemas que son generados por por la falta de formación, y hay problemas que son generados porque predicamos a Cristo. Entonces, cuando son problemas por predicar a Cristo, está bien, Cristo es glorificado, pero cuando son problemas que se nos levantan por la falta de formación, lo que hacemos es meter en problemas las iglesias o meternos en problemas nosotros mismos, y eso, como les digo, es falta de formación. Dice el versículo 25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Allí vemos un equipo de discípulos. Los discípulos amaban a Pablo también y siempre buscaban ayudarse los unos a los otros. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, ya los que estaban en Jerusalén, esto era otro grupo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire el proceso que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Eh, Hace poco en Bogotá, una persona se empezó a levantar dentro de la iglesia como un discípulo. Y entonces, como que habían personas como que dudaban, ¿será que sí o será que no? Eso va a suceder en todas las iglesias donde hay discípulos, siempre se van a levantar otros discípulos, pero el discípulo se supera comentarios, supera desprecios, supera lo que tenga que superar. Pero también de nuestra parte es muy importante formar a los discípulos que están dentro de la iglesia y enseñarles que van a levantarse nuevos discípulos a los cuales hay que abrazar y hay que acoger. Generalmente en los grupos de alabanza y de adoración, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay un celo bastante complejo. Llega alguien que sabe música y ahí mismo el líder espiritual o las personas que están dentro del grupo, yo he visto, mis hermanos, yo he visto con mis propios ojos cómo personas que dirigen un grupo de alabanza y de adoración, en vez de
usar los talentos que Dios envía en personas que han sido probadas 1 año, 2 años asistiendo a la iglesia. Lo que hacen es como cerrar la puerta. Esas personas tienen que ser formadas para entender que hay personas que pueden tener inclusive mejores talentos y pueden utilizar inclusive los dones de una manera que otros no los usan. Por eso, formación. Estos discípulos vieron que iban a matar a Pablo, lo ayudaron. Estos discípulos que lo estaban recibiendo en Jerusalén no le creían. Entonces, ahí hay una formación totalmente diferente. En el versículo 27 viene el mentor. Pablo necesitaba un mentor, así como los nuevos creyentes necesitan un mentor. Por eso los aposentos altos. Los aposentos altos tienen que tener mentores que tengan el corazón de dar seguimiento a la vida de las personas. En el versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces Pablo no se quedó quieto en Jerusalén, sino que en Jerusalén también aprovechó para seguir enseñando al Señor Jesucristo, pero lo hacía de una manera que no debía hacerlo. Dice el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba, aquí está el problema, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya lo habían sacado de un lado, ya lo habían sacado de otro lado, ahora estaba disputando contra los griegos y ahora los griegos querían eliminarlo también. ¿Qué tuvieron que hacer? Preste mucha atención, porque aquí Pablo es recomendado por Bernabé, pero Bernabé estaba quedando mal, porque Pablo entraba y salía como quería. Entraba y salía como quería. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Tuvieron que sacarlo de allí de Jerusalén y enviarlo a Italia. Y el versículo 31 muestra la razón de por qué tuvieron que sacarlo de ahí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí este versículo revela que Pablo necesitaba formación. Ya los discípulos venían trabajando estos campos. Pablo llega con ese corazón y empieza a disputar con los griegos, empieza a alborotar avisperos por falta de formación, por falta de sujeción, porque entraba y salía, entraba y salía. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo sacaron de allí de Jerusalén, lo enviaron a Tarso, y dice el versículo 31, miren esto, dice el versículo, miren el contraste, dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Lo sacaron de allí y las iglesias empezaron a tener paz por toda Judea, en Galilea y en Samaria. Y dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Pablo disputaba. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero Pablo disputaba. Claro, venía de perseguir la iglesia. Ahora quería era que todo el mundo se convirtiera y que todo el mundo conociera a Cristo. Y pues Cristo no entra a las malas a ninguna persona. Eso es algo muy importante que nosotros debemos entender, de que Cristo no entra a las malas a la vida de una persona. Pablo disputaba, Pablo alborotaba los avisperos, entraba y salía como quería, hizo quedar mal a Bernabé, tenía un corazón de predicar el evangelio, está bien, pero necesitaba formación para poder transmitir el evangelio de la manera que ya lo hizo después cuando adquirió esa madurez. En Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante, lo voy a leer yo, dice, ahora bien los
que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí vuelven y se encuentran con los griegos. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaba Bernabé, de donde habían sacado a Pablo. Quiero que se conecte conmigo. Estamos dando la historia, ¿sí? En cómo va su orden. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Enviaron a Bernabé. Bernabé agarró hacia Antioquía. En el versículo 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé se encuentra con este grupo que estaba predicando el evangelio, estaba hablando del Señor Jesucristo, y en vez de frenarlos, lo que hizo fue animarlos a que no pararan de predicar la palabra del Señor. Así que cuando veamos un corazón que quiera hablar de Cristo, no lo frenemos, sino todo lo contrario, formémosle para que siga avanzando. ¿Cuál era el corazón de Bernabé? Era un corazón de formar discípulos, sin importar cuánto tiempo se llevará a cabo. Muchos quieren formar discípulos en 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. Versículo 24, allí aparece en el 24 y en el 25, aparece en escena alguien que habían dejado en Italia. Dice el versículo 24 que Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso. Conecten la historia, por favor. Después fue Bernabé a Tarso. Bernabé fue a Italia. Dice, para buscar a Saulo. No lo dejó botado. Bernabé sabía que Saulo necesitaba formación. Lo habían sacado de allí porque había alborotado las iglesias de Jerusalén. Estaba alborotando el campo y los discípulos empezaron a ser perseguidos también. Cuando lo sacaron de Jerusalén, empezó a haber gozo, paz, tranquilidad, y los discípulos seguían trabajando los campos. ¿Qué vio Bernabé en Pablo? Este discípulo tengo que formarlo. Puede ser el mismo apóstol Pablo, puede ser el mismo que fue preparado por Gamaliel, puede ser el mismo que estudió en una universidad como hoy en día un Harvard, pero necesita formación. Necesito transmitirle bien las enseñanzas para que se convierta en el discípulo que Jesús quiere, no en el discípulo que yo quiero, sino el discípulo que Jesús quiere, para que pueda cumplir con el mandato que Dios ha preparado para su vida, no con el que yo quiero, sino con el mandato que Dios ha preparado para su vida. Entonces el versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Hallándole es que un mentor busca. ¿Estamos aquí todos? Un mentor busca al discípulo. Lo busca. No espera que el discípulo venga a él. La formación incluye sacrificio. La formación a un discípulo incluye dar nuestra vida, nuestro tiempo. ¿Se ha visto usted, con todo respeto pregunto esto, sin anular los años de ministerio, pero hablemos de ahora, de este momento? ¿Se ha visto usted en cada semana buscando a algún discípulo que ha llegado a la iglesia y usted lo busca y va detrás de esa persona y está allí yendo a su casa y preparándolo, así sea uno? Es que es soltero y vive solo, no importa, así sea uno,
Usted se está viendo con ese corazón de dar la vida por ese discípulo para levantarlo, lo está buscando, está yendo a formarlo. Ese era el corazón de Bernabé y así fue preparado el apóstol Pablo. Entonces Bernabé fue enviado a Jerusalén para encontrarse con unos discípulos que predicaban el camino de salvación, predicaban el evangelio, pero cuando estuvo en Antioquía, decidió ir a Tarso, a Italia, a recoger a Pablo y le trajo a Antioquía. Y el versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año estuvo allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces pongan allí primer nombre de la iglesia, pongan allí primer nombre de la iglesia, los del camino, porque esos son los que perseguía a Pablo. Si hallaba a algunos hombres de este camino, pues así les llamaban a los del camino. El nombre de la iglesia que quedó constituido a nivel mundial se manifestó en Hechos capítulo 11, versículo 26, donde fueron llamados cristianos por primera vez. Entonces, por eso somos cristianos, porque seguimos al Señor Jesucristo. Y estuvo allí con los discípulos, estuvo un año enseñándoles. Ese tiene que ser nuestro corazón. Amados pastores, líderes que me escuchan, pastoras, nuestros corazones no tienen que estar centrados en la muchedumbre, sino que nuestros corazones tienen que estar centrados en los discípulos. Ese fue el camino que les dejó a seguir el Señor Jesucristo. Jesús no estaba concentrado en la muchedumbre, Jesús estaba concentrado en los discípulos. Habían 12 discípulos, de los cuales uno se torció. Ya después en el libro de los Hechos, capítulo 1, allí vino otro discípulo reemplazando a Judas, pero ellos siguieron la misma secuencia. Así se levantan los discípulos, siguiendo la misma secuencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos la primera parte de Pablo siendo un discípulo, y ahorita en la segunda clase vamos a extendernos a ver una perspectiva más de lo que fue Pablo antes de llegar a convertirse en ese apóstol que el Señor Jesucristo quería que fuese. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener 10 minutos de descanso.